Hola, hoy cocinamos pastel de arroz o ensalada de arroz. Una receta muy fácil con ingredientes sencillos y con unas claves para cocinar el arroz importantes para que el arroz y el pastel quede espectacular. Soy Bego, bienvenidos a mi canal, La Empanada de Bego. Y recuerda que al final del vídeo te voy a dejar la lista de ingredientes. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es poner agua en un cazo a hervir. Mientras hierve el agua, lo que haremos será pelar la zanahoria y cortarla en trocitos. Para cortarla mejor en tacos es cortarla por la mitad, y una vez tenemos la base plana, la cortamos primero en tiras. De esta forma no nos vamos a cortar. Una vez lo tenemos a tiras y hacemos cuadritos pequeños. Una vez comience a hervir el agua, pondremos una cucharadita de sal. Y a continuación pondremos la zanahoria cortada y los guisantes. Y esto lo llevamos a ebullición. Una vez rompa a hervir, contaremos 5 minutos de cocción. Transcurrido 5 minutos, y lo que vamos a hacer es sacar los guisantes y la zanahoria, pero vamos a dejar el agua. Vamos a dejar el agua para cocer el arroz. Lo dejaremos en un bol con agua fría para cortarles la cocción y rehidratar los guisantes y que no se arruguen. Ponemos una sartén al fuego, profunda y antiadherente. Y en esta sartén ponemos 2 cucharadas de aceite de oliva virgen. Mientras pelamos los 2 ajos. Ponemos a dorar los 2 ajos, le damos la vuelta. Nada más adquiera ese color dorado, añadiremos el arroz medido y sofreiremos durante un par de minutos, removiendo de vez en cuando. Medimos el agua y como hemos puesto 3 tazas de arroz, pues serán 6 tazas de agua. Utilizaremos el agua de la cocción de los guisantes y de la zanahoria. Ahora que tenemos el doble, le pondremos una taza más y esto lo llevamos a ebullición. Después de 2 minutos que ha estado sofriéndose el arroz, pondremos la medida justa de agua, en este caso hirviendo, que tenemos en el otro cazo. Pondremos el fuego fuerte y dejaremos cocer los primeros 8 minutos a fuego fuerte. Mientras se cuece el arroz, lo que vamos a hacer es cortar la cebolleta. En este caso es media cebolleta. La cortaremos pequeñita. Y para que la cebolla no pique y no inunde de sabor toda la ensalada de arroz, lo que haremos es dejarla sudar unos 10 minutos con un poquito de azúcar. Y esto lo dejaremos sudar 10 minutos. Después de 8 minutos a fuego fuerte, lo que haremos será bajar el fuego al mínimo y taparlo. Lo tendremos cociendo 10 minutos más a fuego mínimo. Ahora que ya han pasado los 10 minutos, en total lleva 18 minutos de cocción.
Apagamos el fuego, los ajos, para retirarlos. Sacamos el arroz a un plato, a un bol, que es donde vamos a mezclar el resto de los ingredientes. Y esto lo vamos a dejar a temperar. Lo aireamos un poco y lo dejamos 10 minutos para que enfríe un poco. Mientras se tempera el arroz, vamos a cortar el pimiento. La mitad del pimiento lo vamos a utilizar para el arroz, bien picadito, y la otra mitad la podemos reservar para hacer listones y adornar el pastel de arroz. Quitaremos los hilos del pimiento. Y cortaremos primero en bastones, tal como os digo siempre, así iremos más rápido. Primero en bastones o tiras y finas, ahora pues a cuadraditos lo más pequeño que podáis. Lo añadimos al arroz. Con la mitad del otro pimiento, lo que haremos serán unos aros. Estos aros los vamos a reservar para decorar el pastel o la ensalada de arroz. Ya tenemos todo el tomate pelado y lo cortamos a tiras, y una vez cortado a tiras hacemos cuadraditos, y esto lo vamos a pasar al bol que tenemos el arroz. Hemos enjuagado bien debajo del grifo la cebolla, escurrimos y añadimos al bol que tenemos el arroz. Y ahora ya añadimos el jamón york o jamón de pavo, que es este caso. Añadimos también el maíz cocido y enlatado, y añadimos también el atún escurrido. Ahora la mitad de las aceitunas, más o menos, dejaremos unas cuantas para decorar. Las vamos a picar un poco más pequeñas para añadirlo a nuestra ensalada de arroz. Las añadimos también a la ensalada de arroz. Y ahora con una lengüeta mezclamos todos los ingredientes. Por último agregamos los guisantes y la zanahoria, y con cuidado lo integramos a nuestra ensalada. Y ahora solo nos queda el aliño. En el aceite de oliva virgen extra ponemos la cucharada de vinagre, media cucharadita de sal y media de pimiento o pimienta molida. Y os recomiendo que o bien con un bote con tapa, y si no tenéis pues le ponéis plástico transparente, esta mezcla la agitáis bien y así pondremos el aliño bien homogéneo en nuestra ensalada. Mezclamos el aliño con la ensalada con una paleta. Y ahora es el momento de probarla y rectificarla de sal. En mi caso está perfecta. Ahora vamos a proceder a moldear nuestro pastel de arroz. Yo voy a utilizar un molde de silicona. Entonces pongo un hilo de aceite de oliva y con papel de cocina lo voy a esparcir por las paredes de todo el molde. Si utilizáis molde de cristal o de porcelana, os recomiendo que hagáis lo mismo, y de esa manera podremos desmoldarlo mucho mejor. Vamos pasando el arroz a nuestro molde.
al mismo tiempo aplastando para que no queden huecos. Tapamos con film plástico transparente, intentando guardar la forma, y lo introducimos en el frigorífico para que enfríe unas 2 horas antes de servir. Vamos a emplatar y voy a preparar los tomates cherry para adornar el pastel. Con las aceitunas, o la podemos partir por la mitad o la podemos partir en aros. Y ahora vamos a emplatar nuestro pastel. Ahora que ya está frío el pastel, además de coger la forma, habrá cogido mucho más sabor. Y lo que vamos a hacer es volcarlo en una fuente. Más o menos lo centramos. Ya lo tenemos listo. Vemos aquí los tomatitos por el fondo del plato. También he puesto las tiras de pimiento alrededor del plato y así queda más vistoso. Bueno, pues tal y como has visto, este pastel de arroz ha quedado espectacular. El arroz queda suelto y perfecto de sabor y de textura. Así que si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas. Y recuerda que ahora te dejo la lista de ingredientes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit.